Hola oyentes de Radio Sefarad, hola Alejandro. Hola Jorge. Hoy queremos poner la piedra fundamental de un debate que abrimos a todos. ¿Cómo creen que es ser judío hoy en España? Bueno, con esta intención hemos creado en Twitter el hashtag #ser judío en España, todo junto. Y también os hemos invitado a participar a través de nuestra página en Facebook. Y que por invitar no quede, también pueden hacerlo enviando su opinión escrita o grabada con el móvil, por ejemplo, al correo redaccion@radiosefarad.com. Ojo, sin acento en redacción, ¿eh? Aquí todo el mundo puede decir lo que piense, eso sí, sin insultar, por favor. No solo estamos abiertos a que se expresen los judíos que viven ahora en España, sino también queremos que los españoles no judíos, los judíos que viven fuera y hasta los no judíos que no viven en España, participen también. Nos interesa mucho saber qué opináis. Por ejemplo, a raíz de un artículo que escribí para la sección La Palabra hace unos días, un lector me comentó lo siguiente. Shalom, Jorge. He leído tu reflexión a lo de ser judío en España. En una buena parte estoy de acuerdo contigo, ya que al parecer cuesta mucho trabajo desprenderse de los dogmas y los prejuicios del pasado, cosa que sé de buen grado, ya que soy anusim. Aclaramos, descendiente de judíos convertidos forzosamente al cristianismo. Y he tenido que soportar ese tipo de vocabularios despectivos. Pero como tú dices, solo basta reunir varios judíos, y como tal me tengo, para no estar de acuerdo en algo. Por eso te voy a manifestar que yo tampoco lo estoy contigo respecto a esa manía, mejor dicho obsesión, de hoy en día de atacar continuamente a la izquierda, acusándola de antisemitismo, cosa con la que estoy radicalmente en desacuerdo. En la izquierda tenemos de todo. Asociar siempre tal cual, sin hacer diferencias, el hecho de ser de izquierdas a ser antisemita, cosa que también hacen en Israel llamándonos vendepatrias y traidores, al final conseguirá, por la ley del péndulo, que toda la izquierda acabe asociando de nuevo el ser judío con un ser de derechas adicto al dinero y a la usura, cosa contra la que siempre he luchado. Por eso me gustaría que siempre se dejara claro o se empezara diciendo algunos de la izquierda piensan esto de los judíos. Así es posible que se escuchen desde el otro lado a algunos judíos les gusta el dinero. Si deseamos eliminar los tópicos de nuestro lenguaje, hagámoslo todos. Y ahora otra reacción recogida a través de una red social. Ser judío en España es ser un exótico alienígena del que se sabe poco y mal. Por un lado, los estereotipos tradicionales de la judeofobia medieval. Por otro, el brutal antisemitismo moderno. Ser judío es comer diferente, rezar diferente, celebrar diferente. Casi nunca bienvenido en España. Pero España es mi país. Y muchos españoles no judíos también empiezan a apoyarnos cuando se acercan y nos conocen. Ser judía es un orgullo para mí, una gran alegría. Todos estos sentimientos contradictorios juntos. Y esta misma persona agrega: el otro día iba por Madrid con amigos con kipá y te aseguro que si ven bajar a ET de su nave, le miran menos. En el mismo hilo de discusión, uno dijo: hay muchos españoles conocedores de su origen judío por sus apellidos. Otros son lo suficientemente inteligentes para comprender la importancia de los hijos de Jacob. A lo que un tercero respondió: discrepo. La gran mayoría de los españoles no tienen idea de la historia de los sefardíes en España. Es muy ignorante. ¿Y usted qué piensa? Nosotros hemos aprovechado la visita al estudio de uno de nuestros colaboradores, Ángel Luis Encinas Moral, para hacerle la misma pregunta. Nos quedamos con su respuesta, pero queremos mucho saber la suya. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar con nuestro colaborador en la sección de Historia y de Islandia, con Ángel Luis Encinas Moral, pero para hablar de otra cosa que no tiene que ver con la historia de los judíos de Ashkenaz, sino con el presente de los judíos en España. Y nosotros queremos hacer de esta sección Ser Judío en España un altavoz para todas las opiniones, no solamente de los judíos que vivimos en España, también de los no judíos que viven en España y de los judíos que no viven en España y de los no judíos que no viven en España. Simplemente cómo nos ven, porque este es un fenómeno. Hay mucha gente, mira, a mí me ha pasado, Ángel,
que cuando yo hacía programas de música y pedía discos, los músicos judíos de Estados Unidos a los que le pedía decía, no sabía que había judíos en España otra vez. Porque claro, todo el mundo tiene presente aquellas épocas lejanas, ¿no? Tú, desde tu posición personal, ¿cómo ves el hecho de ser un judío hoy en España? Bueno, yo creo que ser judío en España es un hecho como mínimo insólito. Es decir, estamos hablando de una colectividad formada aproximadamente por 40.000 personas. Es decir, el 1 por mil. Por mil de la población española. Es decir, estamos viviendo en un país en el cual la inmensa mayoría de los 47 millones de habitantes ha visto un judío, quizás en el mundo del cine, la música o cuando ponen noticias de Israel por la tele, los telediarios. O lo ha visto por la calle y es su vecino y no sabe que es judío también. Y no sabe que es judío, que también, es decir, porque el judío en España, por lo general, no se distingue del resto de los ciudadanos ni por españoles. Ni por el aspecto físico, ni por la indumentaria, porque tampoco claro, hay tanta comunidad de hasídica para que vaya vestida como tan distintivamente. De hecho, aquí las comunidades hasídicas son todavía, si los judíos somos una minoría, los hasídicos ya son la minoría de la minoría, sí, tanto en Madrid como en Valencia o Barcelona, ¿no? Sí. ¿Tú no eres judío de nacimiento? No, yo soy judío de conversión. De conversión. Tú, antes de convertirte, ya sabías un poco, bueno, no digo justo antes, pero hubo una época que todavía ni te habías convertido ni esperabas convertirte. Sí. Que eras un español. Más. Bueno, digamos que tú eres un español más, pero tampoco cualquiera, eres profesor de ruso en la Universidad Complutense, una persona con formación, con lo cual habías leído sobre los judíos, sí, claro, habías visto películas, todo esto que habías dicho. Sí. Y ¿cuándo fue la primera vez que viste un judío de verdad, que sabías que era un judío? En Tánger, en el año 68. O sea, ¿sabes la fecha exacta? Sí, porque fue la primera vez que fui a Marruecos, fui con mi padre desde Marbella, y allí pues cogiendo el hidrofoil llegamos a Tánger, y evidentemente entonces en el año 68 en Tánger la presencia de la comunidad judía era muy grande en la ciudad. ¿Cuál fue tu primera impresión? Y se notaba... Pues bueno, eran como, porque ya los marroquíes también eran, los marroquíes no judíos también son exóticos para alguien que viene a la península. Claro, evidentemente, y sobre todo para un joven de 13 años, evidentemente. Pero fue curioso porque árabes habíamos visto aquí ya en Madrid, por el hecho de que había muchos militares que habían estado combatiendo con Franco durante la guerra y se habían quedado aquí en Madrid. Claro. Entonces, pues bueno, era normal verlos, pero ver judíos y encima españoles, porque claro, nosotros el tema sefardí ni nos sonaba, evidentemente. Eran judíos y hablaban español incluso mejor que el resto de los del protectorado. Claro, y además era muy curioso porque tenían sus propios clubs, luego vimos también las sinagogas, me acuerdo de la que existía en la calle de Josafat, que fue la que más me llamó la atención, y el casino también, estaban, que era pues bueno, el lugar donde se reunían. Un casino no de ruletas, un casino, un club social. Un club social, exactamente, un centro cultural. Y luego ya, bueno, eso fue, digamos, una anécdota de tu infancia, que tuviste ese primer contacto. ¿Y cuándo te dio la vena de...? En Rusia empecé con el tema.
tú llegaste, estabas estudiando ruso, estabas estudiando en Rusia, entonces Unión Soviética, En Rusia. y conociste a judíos allí. Conocí a judíos en Rusia y estuve allí con ellos bastante bien relacionado, bueno, hasta el día de hoy. Pero rusos que en la Unión Soviética tampoco podían ejercer mucho de judíos. No, pero tampoco lo podían ocultar. Ajá. Porque claro, date cuenta que en aquella época en la Unión Soviética, en los pasaportes internos, el equivalente a nuestro carnet de identidad, ponía la nacionalidad. Y en la nacionalidad le ponía Yevrei, judío. Aunque fuera de Kurdistán, Aunque fuera Kirguistán, de Kazajstán, de San Petersburgo, de Crimea o de el Vitebsk. Yevrei. Que vendría a ser hebreo. Judío, sí, pero vamos. Ajá. Pero eran gente que no podían ejercer la religión, más bien, ¿no? No, la religión, cuando yo llegué a Moscú, ¿Años? estaba en el año 80. La primera vez que yo fui a la sinagoga fue en los Yamin Noraim, sí, por el Año Nuevo. Me acerqué, era impresionante. Era todo gente mayor, Ajá. mujeres también mayores, y un grupo de jóvenes que con el tiempo supimos que eran los Atkasniki, que los llamaban, es decir, los rechazados, o como los llamaban en Europa, refusenik. Es decir, sí. La gente a los cuales las autoridades soviéticas habían denegado el visado para emigrar a Israel y estaban en una situación legal marginal, porque ni los dejaban trabajar, no los dejaban hacer nada, y en cualquier momento pues los tenían amenazados con el Código Penal ruso, creo que era el artículo 65. Los amenazaban con turismo. O 67 con parasitismo. Claro, y eso era turismo interior, ¿no? O sea, claro, a conocer Siberia y los lugares más fresquitos de la Unión. Y los lugares más insospechados del círculo polar. En tu caso fue se dio la particularidad que tú llegaste al judaísmo a través de los ashkenazíes, porque los judíos que viven en Rusia, en la Unión Soviética, son judíos ashkenazíes que hablaban yiddish, que esto que lo otro. Cuando aquí en España lo más habitual es que la gente que se acerca al judaísmo es por su ascendencia sefardí, ¿no? Claro. Entonces, tu caso sí que es más particular. Sí. Ahora, si comparamos, vamos a la primera pregunta, ¿cómo es ser judío en España? Me imagino que ser judío en España tú lo verás como un poquito más cómodo que ser judío en la Unión Soviética, entonces. Claro, ¿no? evidentemente, más cómodo en el sentido de que, bueno, por lo menos tienes acceso al culto libremente, tienes acceso a las publicaciones y puedes decir que al día de hoy eres judío. Uh-huh. Aunque la gente te mire raramente, sobre todo en la universidad, pero bueno. Pero la gente mira raro, ¿no? Sí. O sea, gente que mira raro, sí. No, porque yo digo, bueno, a mí me miran raro, también mi apellido suena raro, hay que escribirlo y deletrearlo, pero tu apellido, que es muy español, que eres nacido aquí, que tienes toda la cultura, igual si dices que eres judío o vas con la kippah, ya la cosa se pone... No, con la kippah vamos en la universidad, de momento es imposible. A lo más que llego es a ponerme una tubitica uzbeca que tengo, y eso, pues bueno, disimula, ¿no? Como esas kippahs de Bujara, ¿no? Que aquí la gente no las conoce. Y tu experiencia desde tu conversión, no hablo de la experiencia como judío, porque eso es algo muy personal, muy subjetivo, no vamos a entrar, sino simplemente en este espacio lo que queremos recoger son distintas visiones subjetivas sobre el hecho de los judíos actuales en España. Tú has hablado y dices, bueno, está bien, desde el punto de vista, por ejemplo, legal, tenemos todo. Tenemos la libertad religiosa, claro, el respeto, incluso se ha ampliado el Código Civil para condenar el antisemitismo, etcétera, etcétera. No, la incorporación a los programas de educación, Jorge, del tema de la SOA. Pero ¿se ha incorporado ya? Bueno, está en los papeles. Está en los papeles, claro, por lo pero menos. La pregunta es, de los papeles a la realidad, el camino,
me parece que algo se nos queda en el camino, porque todavía el tema, por ejemplo, de los sentimientos antisemitas, y no hablo de salir a la calle a matar judíos en plan nazi, no. Pero hablo de esta sensación de que estás hablando con gente y si ellos no saben que eres judío, te empiezan con, claro, que los judíos dominan el mundo, son... Sí, claro, esas conversaciones las escuchas. Y están muy difundidas, ¿no? Y la gente que habla, por ejemplo, el dinero judío, el capital judío, y yo cuando hablo con la gente le digo, oye, y la parte esa de cada judío, ¿dónde hay que cogerla? Claro. O sea, porque... si somos todos tan millonarios, claro, ¿por qué no me toca algo? Y aparte, ¿qué pasa con todos los que son también multimillonarios y son cristianos? O sea, tienen la misma parte de responsabilidad en el poder un cristiano porque Bill Gates o Donald Trump sean cristianos. Pero yo estoy muy, muy orgulloso no solamente de ser judío por el hecho de lo que yo estoy viviendo, sino de lo que veo. Ayer, por ejemplo, vino en una revista norteamericana un matrimonio de 80 años que habían donado la friolera de $400 millones a la Universidad del Negev. Y yo pensé, digo, no solamente el mérito está en tener ese dinero, Claro, pues, ese es el verdadero judío. Porque eso se lo podían haber dado, como seguramente le habrán dado un poco a sus hijos, a sus nietos, a las 15 generaciones siguientes, pero que hay un sentido de grupal, de Exacto, comunidad, ¿no? De comunidad. Y un sentido además de idea de futuro. Es decir, ¿qué es lo más importante para el pueblo de Israel en estos momentos? Estos ancianos lo interpretaron muy bien: el conocimiento, el aprender, el saber, porque el saber, no solamente académico, sino el saber vivir día a día, es lo que va a garantizar la supervivencia del pueblo judío de generación en generación. Bueno, Ángel, te agradecemos tus palabras porque no nos vamos a entretener más, porque tenemos que preguntarle esto mismo a mucha gente y queremos que mucha gente nos escriba a redacción@Radio Sefarad, nos escriba a través del Facebook en la página de Radio Sefarad, que nos escriba a través del Twitter, donde también tenemos el hashtag Ser Judío en España, todo junto. Pueden hacerlo de muchos medios y formas diferentes. Simplemente aprovechamos que tú ya estás viniendo aquí para hacer algo y te enganchamos para hacer una cosa más, que es hablar de esto. Queremos que todo el mundo pueda opinar a favor y en contra, porque también habrá gente que diga, sí, los judíos decís mucho, pero luego en la práctica resulta que... Pues queremos escuchar todas las opiniones sobre cómo ustedes ven que es el tema de cómo son los judíos, cómo es ser judío en España hoy día. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ti, Jorge, y a los oyentes. Gracias.